Mi nombre es Guillermo Sánchez, para los que no me conocen, y en este video lo que les voy a mostrar es en primera persona y abriendo directamente la nueva pedalera, cómo actualizar de la Chocolate MIDI versión 1 a la versión MIDI Plus, y vamos a ver exactamente el paso a paso. Ya tengo un video que armé hace tiempo con la versión anterior, lo voy a dejar para que lo puedan ver. Y lo que los invito al que no se suscribió al canal, que se suscriba, que le des like, que escriban en los comentarios todas las dudas que puedan tener. Eh, Voy a tratar de cubrir la mayor parte de las posibilidades que tenemos con estas dos controladoras MIDI para que cada uno pueda evaluar si necesita o no sumarlo a su MG30 y de qué manera hacerlo. Ahora, sin demorarme mucho más, vamos a pasar a ver el unboxing. Vamos a hacer, como les decía, el unboxing de la MIDI Plus. Y acá lo tengo. En realidad sí lo abrí, pero solamente para cargarlo. Pero fíjense lo que trae en la caja, es bastante pequeñito. Viene el cable USB, que es USB a USB-C. Se puede ver acá. Vamos a acercar un poquito la cámara, pero ahí se ve. Viene el manualcito, chiquitito. Y después la pedalera propiamente dicha, que fíjense ahí, vean que a diferencia del anterior, tenemos el USB-C, el USB, que lo llaman también modo host, que nos permite no tener que usar el inalámbrico para poder controlar el efecto que vamos a necesitar. Ahora vamos a pasar a ver cómo funciona lo que tengo puesto hasta el momento. Entonces lo que les voy a mostrar es cómo voy a actualizar la versión MIDI a la versión, perdón, la Chocolate MIDI 1 a MIDI Plus. Voy a pasar ahora a la pedalera y les voy a mostrar cómo es que está funcionando. Bueno, ya ahora vamos a pasar a ver la pedalera y la voy a encender. Primero enciendo la pedalera, espero que termine de levantar y después, como segundo paso, voy a prender la M-Wave versión 1. Fíjense que si yo ahora presiono el 1A lo cambia, presioné el 2, el D, perdón, lo cambié el efecto D, sería A, B, C y D. Y si quiero pasar a lo que sería el banco 2, presiono estos dos juntos y ahí 2A, 2B, 2C y 2D. Este es el uso que yo le doy. ¿Cómo es que esto funciona? Esta pedalera, la M-Wave, se conecta USB, que ahora les voy a mostrar dónde lo tengo, que a su vez transmite los datos por este cable USB. Fíjense, voy a apagar la pedalera, apagar acá, y la voy a dar vuelta para que vean. Y fíjense, este es el aparatito que necesita, que tiene corriente, fíjense, mi DM-Wave, y con esto se puede manejar los efectos. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es pasar de, de esta pedalera MIDI a esta. Fíjense, pongo una sobre la otra, son bastante similares, ¿sí? Y lo que estoy buscando es no necesitar más utilizar ese dongle USB que podría llegar a tener alguna falla y minimizar los posibles problemas que tenemos que tener en vivo. Todos los que tocamos sabemos que esas cosas pueden llegar a suceder, por eso es que me decidí por la actualización
de estos productos. Les voy a mostrar rápido. Si ustedes en las dos pedaleras, fíjense, el lado de abajo tienen un QR que si lo leen con su teléfono, los va a enviar directamente a la página para descargar el software. Yo soy usuario de Mac y me descargué el software para Cubasis, se llama, para poder configurar la pedalera. Se puede hacer en Android y en iOS, y vamos a ver cómo configuramos la pedalera. Durante el video vamos a ver cómo funciona. ¿Qué es lo que tenemos? Si ustedes tuvieran que comprar y no tuvieron la versión anterior, teníamos que comprar esta pedalera, que es la Chocolate MIDI, que yo lo llamo versión 1 en este video. Y además tendríamos que tener este controlador, que viene todo el conjunto, que se puede utilizar también para llegar a hacer inalámbrico un teclado y otro tipo de dispositivos MIDI. No es el caso de la MG30. Y vamos a pasar a esta nueva versión. Lo llaman Chocolate Plus, y vamos a ver cómo funciona. Es mi primer contacto con el equipo, así que si algo no llega a salir como corresponde, vamos a ir manejando el error en el video. Así, hay mucha gente que tuvo dificultades con la versión anterior, no lo pudo configurar. Entonces, para que este video tenga más valor para la comunidad, lo que estoy haciendo es, antes de hacer nada, tomar el controlador, enchufarlo y grabarlo para no olvidarme de ningún detalle, que fue lo que me pasó con la versión anterior. La versión anterior necesitaba de un upgrade, que yo lo hice la primera vez, no lo grabé, y la idea es que no se repita en este video. Entonces, lo que quiero mostrarles rápidamente es cómo trabaja el MIDI de la pedalera y qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos emular, porque hay una posibilidad de usarla como yo les acabo de mostrar, o la opción de por ahí apagar algún efecto o algo por el estilo. Si lo que queremos hacer es algo de eso, lo que les recomiendo es utilizar algún monitor MIDI. Yo ahora les voy a mostrar el que uso. En mi caso, yo utilizo uno que se llama MIDI Monitor para Mac, y lo que voy a hacer es capturar qué es lo que hace la pedalera, y lo que voy a hacer es desenchufar el cable USB y voy a enchufar el que tengo en mi computadora para poder conectarme directamente a QuickTone y que vean cuáles son los mensajes MIDI que envía la pedalera, y que entiendan cómo es que funciona el MIDI. Bueno, ahora tenemos una vista un poco mejor, donde podemos ver QuickTone y podemos ver el capturador MIDI, que en este caso le estoy diciendo que me muestre todos los mensajes que van hacia la MG30 y que vienen de la MG30. En este caso yo podría, por ejemplo, pasar al canal 1D desde, en este caso lo hice desde QuickTone, o puedo pasar al 1C desde la pedalera, y fíjense que me está dando un program change. Hay otros usuarios que, por ejemplo, quisieran tal vez prender el compresor. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos cuál es el mensaje que está mandando. Acá hace un modulation wheel course con el valor 3 cuando lo prende, y manda el mismo mensaje cuando lo apaga. Voy a probar ahora con el delay, por ejemplo. Fíjense que manda el canal de volumen en 6 cuando lo prende y en 70 cuando lo apaga. Esto mismo, la idea es hacerlo con eh, con la MIDI Plus. Vamos a avanzar con el video y después vamos a convertir estos mensajes que capturamos en mensajes que podamos pasar a través de la MIDI Plus. Bueno, ahora sí, lo que voy a hacer es prender la MIDI Plus. Fíjense cómo se queda esperando una conexión. A diferencia de la otra pedalera, marca el número 0 en el canal A,
1, 2 y el número 3. Ahora vamos a ver cómo lo cambiamos. Cuando está titilando quiere decir que no hay ningún dispositivo conectado. Me voy a pasar directamente al teléfono para que vean cómo es que se conecta. Estoy conectado con mi teléfono. Voy a abrir la aplicación V Suite, que la descargué desde el enlace. Ahora le voy a decir que busque. Me dice que encontró la MIDI Plus. La aplicación la encuentra como con ese nombre Food CTRL Plus. Me voy a tratar de conectar y me da un error. Lo que tengo que hacer es primero vincularlo a través de Bluetooth. Como les dije, la pedalera tiene la posibilidad de enviar mensajes a través de Bluetooth. Una vez que estoy conectado, vuelvo a la aplicación y ahí me voy a conectar directamente a lo que sería la pedalera. Esta es la forma predeterminada. Yo ahora les voy a mostrar, como primer paso, voy a reemplazar la que yo tengo. Para ir a eso, lo que tengo que hacer es ir a Custom Mode 2 y elegir el grupo máximo de grupos que voy a manejar, que van a ser 16, ¿sí? Y ahora está en el grupo 1. Fíjense cómo, ¿sí? Ahora cuando vuelva a mostrarle la pedalera, con esta configuración me va a mostrar directamente el 1A, 1B, 1C, 1D, que es como a mí me gusta utilizarlo. Para seguir con el video, lo que hice fue sacar la pedalera y conectarla a la computadora. Así ven un poquito mejor. Es lo mismo, la aplicación es exactamente lo mismo que la del celular, pero es un poquito más amplia. Les voy a mostrar cómo dejé configurada la pedalera. Fíjense que ahí la encuentra. Estoy enchufado por el cable USB a la computadora. La encuentra. Yo estoy usando el modo avanzado Custom 2 y fíjense que en el grupo 1 yo me tomé el trabajo de decir, cuando apretás el foot switch a 0, mandá el PC al número 0, el PC al número 1, al número 2 y así sucesivamente. Si pasamos al 8 es el 31 el D, ¿sí? Se tienen que tomar todo este tiempo. Yo se los voy a exportar la configuración y la voy a compartir, pero de esta manera lo que pueden hacer es llegar hasta la mitad de la pedalera sin ningún problema. Ahora después les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a desconectarnos un segundo de acá. Y ahora lo que voy a hacer es conectar la MIDI Plus. Voy a sacar el cable USB que tiene la pedalera. Este va al dongle que usaba con la anterior. Y para eso voy a necesitar dos cables. El cable que vamos a poner en el puerto host, que es el que va a transmitir los datos, y lo vamos a poner a la pedalera, y un cable que tiene que alimentar a MIDI Plus para que la configuración funcione. Enchufamos ese acá y enchufamos este cortito acá. ¿Sí? Vamos a prender la pedalera y vamos a prender en modo host directamente la MIDI Plus. Esperamos un poquito que termine de dar la MG30 y fíjense que con estos dos cables, ahora sin la necesidad de usar el dongle USB, podemos manejar nuestra MG30. Así yo logré reemplazar, voy a tener que tener en vez de un cable USB, voy a tener que agregar un cable más, la pedalboard, lo cual no es un gran problema, eso lo voy a hacer después, no va a ser parte de este video, pero para terminarlo y cambiar un poco la configuración, lo que sí quiero hacer es mostrarles cómo utilizar la MIDI Plus, de la misma forma que yo utilizo este, por ejemplo, que lo estoy usando para prender y apagar el delay, y el otro para prender y apagar el compresor. Voy a buscar esa configuración y se las voy a enseñar para que sepan
cuál es la otra opción de configurar eh, la, la pedalera Chocolate Controller, la versión 1 y la 2. Esto que voy a hacer aplica las dos, una va con el dongle, la otra la pueden usar como la tengo ahora con el cable. Así que vamos a parar un poquito el video y vamos a realizar esa configuración. Bueno, para esta configuración vamos a utilizar este patch que estoy usando ahora. Fíjense que en este caso yo puedo con el botón A prender y apagar el delay y con el botón B de la adicional de Nux prender y apagar el compresor. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es agregar en la MIDI Plus que pueda apagar y encender el reverb y apagar y encender la modulación, por ejemplo. Después de hacer muchas pruebas, llegué a la conclusión de cómo funciona esto. Estoy configurando el foot switch D para un reverb de tipo Hall. El segundo mensaje es el que lo apaga. Se tiene que configurar en Advanced Custom Mode 1 y le tienen que poner que cambie entre dos bancos. Acá le van a decir el 8, que es el reverb. Fíjense, si vamos acá y vamos a mirar en Custom MIDI, el 8 corresponde al reverb y va del el reverb puede ir con mensajes del 1 al 6 y fíjense que el que corresponde al 2 es el tipo Hall. Si ustedes tuvieran configurado en el efecto, en el preset, perdón, otro tipo de reverb, al presionar la MIDI Plus, les va a poner el Hall, porque el mensaje MIDI le dice cuál es el tipo de reverb que quiero o manda un mensaje 66 para apagarlo. En el Foot Switch C, yo lo que hice fue configurar el valor 6. El valor 6 corresponde a la modulación y estoy eligiendo la modulación 3, o sea que voy a ir a ver cuál es la modulación que corresponde a la 3, es el Stereo Chorus. Y después en el Foot Suite 2 estoy eligiendo un delay, estoy eligiendo creo que el delay 2, el delay analógico, y lo estoy apagando. Y en el Foot Switch A estoy buscando el 5, que estoy poniendo el primero, y lo estoy apagando, que se corresponde al Noise Gate. Si lo buscamos acá, fíjense, el mensaje número 5 corresponde al Noise Gate. Acá pueden utilizar la MIDI Plus para configurar cualquier efecto, pero bueno, quería más o menos orientarlos. No soy un súper experto en esto, ni tampoco es la forma en la que yo uso la pedalera, pero como muchos me preguntaron, me parece importante poder hacerlo. Ahora vamos a pasar directamente a la pedalera para ver cómo funcionaría esto. Apagamos la MG30 que la tenía enchufada a la computadora para ver en Quickton los valores. En este caso, y para hacerlo rápido, como tengo el dongle abajo, lo pongo con el dongle y prendo la pedalera en este modo, que es el modo inalámbrico, y vamos a ver que si yo toco, ahí estoy activando y desactivando el noise gate, se ve ahí, fíjense cómo se prende y se apaga. Y lo que les decía antes, ¿no? Yo configuré que cambie un delay. Vamos a entrar al efecto, vamos a ir a la parte de delay, ahí se va a ver mejor. Fíjense que este es un tipo de delay que no es el 2. Cuando yo lo cambie, me va a poner el delay en este tipo, lo va a encender y lo va a apagar. Lo mismo para el reverb. Este efecto no tiene configurado el reverb, lo tiene apagado en este momento, pero fíjense cuando llegue al reverb, acá está. Si yo presiono, elige el tipo Hall, lo prende y lo apaga.
y también con la modulación, que como habíamos dicho es un estéreo chorus, ¿no? Lo apaga y lo prende. De esta manera es la otra forma que ustedes pueden utilizar la MIDI Plus o la Chocolate MIDI, la versión anterior. La configuración es a través de Cube que lo pueden hacer en la computadora, en el celular o como les sea más cómodo. Eh, no tengo mucho más para compartir con ustedes en este video. Espero que les sea útil y que sea una guía definitiva para darle valor a nuestra MG30. Con esto me despido. Si no se suscribieron, suscríbanse, pongan la campanita y estén atentos que siempre voy a estar generando un poco más de material para ustedes.